Hola a todas las personas que se conectan a este foro que publicamos todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa. El día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con el politólogo Jesús Castellano Vázquez, especialista en sistemas y procesos electorales, fue funcionario del Consejo Nacional Electoral por 24 años y actualmente también es consultor electoral. Desde Chile atiende esta entrevista donde justamente queremos tratar a profundidad o analizar lo que serán las elecciones primarias luego que la Comisión Nacional de Primarias informara que ha decidido aceptar o solicitar el apoyo logístico técnico del Consejo Nacional Electoral en este proceso pautado para el 22 de octubre. Señor Jesús Castellanos, gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Mire, la primera pregunta que le hago es lo siguiente. Con 7 votos a favor y 3 en contra, la Comisión Nacional de Primarias, que está encabezada por el abogado Jesús María Casal, decidió contar con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral para estas elecciones. ¿Cree que es acertada esta decisión? ¿Involucrar al poder electoral es confiable? Fíjate, la pregunta tiene dos partes. Una sería si en efecto tendría sentido, sería positivo o no la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral en unas elecciones primarias de oposición. Y lo otro si es confiable. Voy por la primera. En efecto, es difícil manejar el tema de unas elecciones primarias de oposición por parte de un ente electoral que ciertamente pues, desde hace muchísimos años se sabe y está corroborado, tiene vinculación con el Poder Ejecutivo y con el régimen. Sin embargo, en el año 2021, hay que hacer la acotación, se lograron un conjunto de condiciones, entre ellos con una integración menos desequilibrada del Consejo Nacional Electoral, que se mantiene en este momento. De los 5 rectores que deberían, a pesar de que hoy en día sabemos que solamente están 4 por la jubilación de Tania D'Amelio, pero en esta composición, la mitad, en este momento siendo 4, son actores vinculados con sectores democráticos, no vinculados con el régimen, y eso hizo que la elección regional y municipal de 2021 fuera ciertamente menos desequilibrada y a lo mejor con menos asimetría de lo que se produjo en procesos electorales anteriores. En ese marco, insistimos, de una administración electoral que a pesar de los avances sigue estando vinculada mayoritariamente con el régimen, es difícil, es complicado para la población venezolana aceptar una participación en unas elecciones primarias. Sin embargo, lo que pudiera significar la participación del Consejo tiene ventajas, a mi entender, por lo menos a 3 niveles. Uno, desde el punto de vista normativo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece expresamente que el Consejo Nacional Electoral, en este caso como ente rector del Poder Electoral, tiene función de organizar las elecciones, en este caso de los partidos políticos, elecciones internas de los partidos políticos. Eso es un mandato que también está recogido en ley. Por supuesto, esta organización básicamente referida a la asistencia técnica. Por otra parte, está en ventaja desde el punto de vista logístico instrumental. El hecho de que el Consejo participe, pues facilita, por ejemplo, lo que tiene que ver, y eso fue una de las peticiones que hizo la Comisión de las Primarias, todo lo que tiene que ver con los centros de votación y las máquinas de votación. 5.000 centros de votación, 7.000 máquinas a ser desplegadas por todo el territorio nacional. Eso constituye una ventaja en comparación a que si la Comisión Nacional de las Primarias tuviera que hacerlo a motos propios, con recursos propios y con la estructura que tendría la Comisión de las Primarias para eso, ¿no? Por supuesto, eso constituye una ventaja. Pero otra ventaja pudiera ser que el Consejo desarrollara por lo menos un proceso de actualización, de inscripción especial de registro electoral. Nosotros sabemos que el registro electoral en Venezuela es continuo, debería estar abierto y de hecho en territorio nacional así es, solo que básicamente en la sede y en las 24 oficinas regionales electorales. Bueno, esperaríamos, si el Consejo finalmente participa en la organización de las primarias opositoras 2023, que pudiera instrumentar mecanismos para promocionar aún más lo que es la inscripción y actualización. Sabemos que se habla de que hay por lo menos
Entre 2 millones y 3 millones, la cifra varía porque son proyecciones. Súmate, en ese sentido ha planteado varias propuestas de lo que puede ser el número de venezolanos que, teniendo derecho a inscribirse en el registro electoral, todavía no forman parte de él. Si el Consejo participa en las primarias, pudiera significar un mecanismo de promoción, de participación, porque puede abrir el registro. Hay una promesa de municipalizar el registro electoral. Esto pudiera darse. Y no solamente eso, sino que también pudiera generarse pues, lo que significa la inscripción y actualización de los venezolanos en el exterior. Yo no sé si tú lo sabes, Ana, pero desde el año 2018 el registro electoral en el exterior no está abierto. Desde que se celebraron las elecciones presidenciales, ni en embajadas, ni en consulados, en ninguna parte del mundo de Venezuela está abierto el proceso de inscripción y actualización, lo cual contraviene lo que está definido en ley, que el registro electoral, insisto, es continuo y debería estar abierto tanto en el territorio nacional como embajadas y consuladas de Venezuela en el mundo. Esto no ocurre. Si el Consejo participa, pudiera también, y eso es una petición que hizo la Comisión de las Primarias, pudiera abrirse el registro electoral a efecto de la inscripción y actualización. Un tercer elemento, además del normativo y además del logístico, pudiera ser el estratégico. Nos conviene a los venezolanos que el Consejo participe en una elección primaria. Mira, es difícil, dado, insisto, a esta vinculación con el régimen. Sin embargo, para bien o para mal, el Consejo es quien monta las elecciones en Venezuela. Y es bueno, si nosotros queremos promover la cultura del voto, la defensa del voto como mecanismo de cambio, entender que este es el consejo que tenemos. Y qué mejor forma es, bueno, asumir que es la instancia electoral que corresponde para, por ejemplo, organizar elecciones primarias y que sea él el que lo haga. Esto pudiera significar de alguna manera una posición de los venezolanos de oposición a favor del voto, independientemente que la administración electoral haya demostrado que no siempre es imparcial, que no siempre actúa conforme a concepto de integridad electoral, pero a pesar de eso, los venezolanos creyendo en el voto y sabiendo que esas son las reglas, pues de alguna manera asumimos el compromiso. Señor Jesús, el aprobar la participación del CNE en las primarias es una decisión acertada o se estaría dejando llevar también por el temor de una intervención judicial? Porque lo digo, hace tan solo una semana un político identificado como Luis Ratti introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia. A estas alturas no sabemos si el TSJ lo admitió o no, pero estaba esa amenaza de implosionar las primarias. Fíjate, desafortunadamente, estando en un régimen autoritario donde el resto de los poderes está subordinado, nada garantiza que, por ejemplo, si se acepta la organización de las elecciones internas por parte del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia no vaya a actuar en contra. Nada lo garantiza. Y eso es uno de los elementos que debemos estar claros. O sea, en Venezuela la incertidumbre es el elemento característico, el elemento distintivo, en este caso, de los procesos electorales. Entonces, en ese marco, pues actuar simplemente pensando, solicitar el apoyo del CNE, simplemente pensando que con eso el tribunal no va a actuar, es cuando menos ingenuo. Yo entiendo las razones, como les digo, hay razones normativas, hay razones logísticas, instrumentales y hay razones estratégicas para solicitar el apoyo y aceptar el apoyo del Consejo Nacional Electoral en el montaje de las primarias, que creo que va más allá de ese riesgo que, insisto, no sabemos qué puede ocurrir. Fíjense, 2021 es un ejemplo claro. El Consejo tenía un montaje para las elecciones. Bueno, se determinan los resultados en Barinas y a pesar de que el Consejo ya tenía montado pues lo que significaría el proceso, por lo menos en primera instancia, con el recuento, el Tribunal Supremo de Justicia toma una decisión distinta, inhabilita al candidato que había resultado ganador y pues determina unas nuevas reglas de juego. Insisto, en Venezuela la institucionalidad pues está seriamente deteriorada y no hay forma de predecir cuál va a ser la actuación de ninguno de sus cuerpos. En este caso, lo que debe ser una certidumbre es el apoyo que tenemos los venezolanos a los procesos electorales como mecanismo de cambio. Y entendiendo eso, pues somos capaces de sortear pues todas las complicaciones que se puedan generar. Usted estuvo 24 años dentro del Consejo Nacional Electoral, sabe cómo se maneja el sistema electoral.
¿cómo se puede proteger la identidad de los electores con el uso de cactahuellas? Fíjense, yo creo que es importante que hay un mito que se han corrido por muchísimo tiempo, de donde se establece que se puede conocer por quién vota las personas con el sistema de autovotación automatizado. Bueno, un mito que yo creo que de alguna manera pudiera haberse ido desmontando en la medida que si tú revisas, bueno, en el año 2007 se gana el referendo de la reforma constitucional, una durísima derrota para el régimen, en este caso para Chávez, especialmente que fue el promotor. Bueno, yo le diría como reto a cualquiera que sostenga que es posible identificar por quiénes votaron los electores, que se diga si hubo una persecución en el año 2007 después de eso. O sea, quizá persecución pudo haber de la gente que expresamente tuvo una posición o manifestó a favor de votar en contra de este referéndum, pero que se sepa o se supiera por qué se votó, eso no ocurrió, ni hubo persecución en ese sentido. Y más recientemente, en 2015, la derrota de la Asamblea Nacional, que fue muy dura para el régimen, y sabemos todo lo que ocurrió, finalmente el Tribunal Supremo de Justicia tuvo que pues, inhabilitar a estos candidatos, dejarlos por fuera a los candidatos ganadores de Amazonas. Yo tampoco puedo asegurar, hubo persecución a personas que, por ejemplo, dentro del chavismo hubiesen votado por candidatos opositores. Entonces, eso es un mito. Y otro mito también pudiera ser el tema de la persecución que se pudiera generar con base, que se generaba por el Consejo Nacional Electoral, diferente a lo que pasó con Maizanta, que no fue una base generada por el CNE. Es importante señalar que la identidad de los electores no, según lo que estableció, por ejemplo, y eso es importante también señalarlo, una auditoría en el año 2021 que quizás muchos venezolanos no saben, se llama, fue la auditoría, una auditoría extraordinaria que se estableció para el sistema automatizado de votación, donde dos expertos venezolanos en la parte de informática y procesos electorales evaluaron, auditaron todo el sistema de votación automatizada, no solamente la máquina, también el sistema de identificación biométrica, todo lo que es el sistema de totalización, los sistemas de transmisión, etcétera. Y ellos pudieron determinar los mecanismos de control y de seguridad que tiene el sistema. Yo, en lo particular, creo que pensar que se corre un riesgo por el sistema de identificación biométrica es simplemente generar más ruidos sin elementos de base, sin elementos confiables que puedan corroborar eso. Mire, ¿qué me dice usted de declaraciones de algunos dirigentes que han estado en contra de la participación del CNE? Por ejemplo, Andrés Velázquez señala que esta decisión puede desestimular el voto de muchos electores que no confían en el CNE. ¿Usted qué cree al respecto? Yo en lo particular entiendo perfectamente a Andrés Velázquez. Bueno, recordemos 2017, pues básicamente su triunfo fue desconocido, pero no por el Consejo Nacional Electoral, recordemos, sino básicamente por el Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí vuelvo a insistir en el tema de la debilidad institucional en Venezuela, los vínculos de subordinación que tienen el resto de los poderes con respecto al poder ejecutivo. Yo lo puedo entender. Y puedo entender también que muchos venezolanos desconfíen del Consejo Nacional Electoral. O sea, como lo decía al principio, hay elementos muy, muy claros de la subordinación, de la falta de probidad, de transparencia del Consejo en varios procesos electorales. Sin embargo, hay dos elementos que yo quiero rescatar. El primero, si nosotros queremos rescatar o queremos de alguna manera trabajar la vía del voto, el Consejo es el elemento obligatorio para ello. Y lo segundo, insisto, en 2021 se lograron un mínimo de condiciones en comparación con procesos electorales pasados. Yo en lo particular, y planteando la bandera del voto como mecanismo, diría que lo que tenemos que procurar es mejorar, mantener y mejorar las condiciones electorales alcanzadas en 2021 y trabajar para que, pues de alguna manera, las elecciones de 2024, la primaria y las elecciones de 2024, pues sean aún mejores condiciones. Y mire, hay, como le dije, algunos candidatos que han tenido unas declaraciones muy en contra del CNE. Está el caso de María Corina Machado, que esta decisión ya tomada por la mayoría de la Comisión Nacional de Primaria la deja en el dilema de si inscribirse como candidata o no. Un proceso que comenzó el lunes 5 de junio.
¿Puede inhibir la participación de los opositores más radicales esta decisión de quienes justamente planteaban ser candidatos en estas primarias? Fíjate, yo no me atrevo a dar un adjetivo de radical al tema de no creer en el Consejo Nacional Electoral. Yo lo entiendo y creo que cada palabra que he tratado de sostener, pues de alguna manera, pues está alineado con esta preocupación que hay con respecto al Consejo Nacional Electoral. Pero a la vez que digo eso, también digo lo otro. Y es que entendiendo esta realidad, este órgano electoral que pues tiene claras deficiencias, si nosotros queremos la vía electoral, si entendemos que es el mecanismo de cambio pacífico en Venezuela, pues no tenemos otra opción sino que aceptar y procurar y presionar para que este consejo sea cada vez mejor. Creo que es la única opción que tenemos. Y de allí deriva esta siguiente pregunta: ¿cómo generar confianza en el elector de que el oficialismo no intervendrá en las primarias? Fíjate, yo voy a traer a colación ahorita un caso bien reciente. Las elecciones en Turquía, seguramente ustedes recuerdan, semanas atrás, tuvo que ir a una segunda vuelta el, a finales de mayo, una cosa que no se esperaba, un régimen autoritario, claramente autoritario, persecución a opositores, pues también ataque contra los medios de comunicación, etcétera. Y sin embargo, se logró un proceso electoral que dio un resultado que no fue a favor totalmente de Erdogan, que obligó a una segunda vuelta, a pesar de que la segunda vuelta la ganara, con una diferencia no tan grande, vale decir, y la diferencia que generó en este proceso con relación a anteriores fue la participación activa de la sociedad civil turca, no solamente de los partidos políticos, sino de todos los actores que creían que es necesario pues, buscar la vía democrática. Esa activación de la sociedad civil turca hizo la diferencia, generó mayores mecanismos de presión y eso creo que también, y vale decir, no solamente en Turquía 2023, otros ejemplos también en Filipinas, en Perú, han demostrado que cuando la sociedad civil, cuando los actores nacionales presionan para que haya mejores condiciones, regímenes autoritarios de alguna manera pueden ceder en procura, pues muchas veces de su legitimidad, de creer que como saben que están ganados, que tienen todas las ventajas, no corren ningún riesgo. Nosotros tenemos que aprovechar y buscar esas rendijas y procurar en ese sentido que las elecciones pues sean más confiables, sean más creíbles. Y ese discurso, ojalá que calara entre partidos políticos, entre organizaciones de todo tipo en Venezuela, de tal manera que entendiendo que hay una posibilidad de presión, pues esa se concrete en procura, insisto, de lograr unas elecciones más competitivas, más transparentes, más confiables. Eso requiere una participación masiva en estos Claro, comicios. claro, y eso es otro elemento clave. En Turquía también el hecho de una participación por encima del 80 y pico por ciento hace también la diferencia. Y ojalá precisamente que en aras de que la gente entienda su papel y entienda también que la única forma que tiene es presionando primero para mejorar las condiciones y después participando en el proceso, eso puede hacer ciertamente que el régimen de alguna manera pierda un poco de esa supuesta fortaleza o estabilidad que tiene. Mire, estas primarias son abiertas para que pueda participar cualquier candidato, inhabilitado o no, que pertenezca a la plataforma unitaria o no. Eh, Puede participar un sinnúmero de candidatos, inclusive que pueden diluir el voto del ganador. ¿Cómo puede evitar la oposición que no haya infiltrados del gobierno o que el oficialismo no mande a su militancia a votar por un candidato en específico? Mira, esa pregunta me la han planteado desde varias formas distintas, ¿no? Eh, uno, el tema de participar de diferentes sectores de la oposición, inclusive algunos que están vinculados directamente con el régimen, y no quiero dar calificativo, pero que de alguna forma pues, han tenido acciones, han participado gracias a la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en la directiva de partidos, etcétera. Inclusive que estos partidos participen, yo no lo veo, yo en lo particular, no lo veo negativo, porque de alguna manera obliga a que todos se midan y lo ideal sería que después de esas primarias
surja un candidato, ojalá, que pueda aglutinar a todos los sectores de oposición. ¿Ok? Eso por una parte. Es decir, que yo no estaría en contra en principio de que todos los sectores que se vinculen o que digan estar vinculados con la oposición participen en las primarias, por supuesto, aceptando los términos. O sea, una vez que se midan en primaria y resulta un ganador, pues todos tienen que apoyar a ese ganador. Esa sería, por supuesto, la regla macro de una primaria opositora en Venezuela. Con respecto al tema de evitar que puedan participar otras personas, por ejemplo, vinculadas con el chavismo oficialismo, no hay manera. Unas elecciones internas abiertas, pues, de alguna manera tienen esta posibilidad y no hay forma, entiendo yo, de limitar. Mm. Bueno, está la amenaza constante, por ejemplo, de personajes como Diosdado Cabello, que es el número 2 del chavismo, eh, diciendo desde un principio que era necesario que la oposición participara en las primarias y hasta ayer señalando que estaba feliz porque habían aceptado el uso de las primarias. También ha habido comentarios constantes de la posibilidad de que se adelanten las elecciones presidenciales. Todo eso es parte de ese juego oficialista para inhibir el voto. Sin duda, sabemos que una de las grandes estrategias que ha tenido el oficialismo ha sido precisamente el tratar de minar la confianza del elector venezolano, del elector especialmente democrático que cree en elecciones, pues tratando, por ejemplo, de generar matrices, como, por ejemplo, como el tema de lo que tiene que ver con las máquinas que se puede saber por quién se votó, o también por el tema de se puede conocer el tema de la identificación biométrica. Todas esas son matrices de opinión que el oficialismo ha utilizado muy sagazmente, muy hábilmente para desestimular el voto opositor. Y por eso es que yo creo que es necesario que los sectores democráticos nos unamos en una campaña en cuanto a la promoción del voto como mecanismo de cambio, con todas las limitaciones, con todas las dificultades, con todas las asimetrías que genera un régimen autoritario. Sin embargo, si el voto es el mecanismo de cambio, tenemos que procurar que este sea cada vez mejor. Mire, el CNE, usted lo dijo muy bien, está incompleto. Tiene un año con un directorio incompleto, no ha designado oficialmente al vacante de Tania D'Amelio. ¿Qué análisis hace de esta situación? ¿Es posible que en plenas primarias se cambien las autoridades del CNE, como ha planteado por ahí hipotéticamente un colega periodista, Eugenio Martínez? Es correcto. Pusca nos decía ayer la posibilidad en este marco de enorme incertidumbre que pudiera plantearse la posibilidad de cambiar la directiva. Esa espada de Damocles, quiero decirte, Ana, tiene tiempo dando vueltas. Sobre todo porque el régimen, insisto, en este marco de generar desestímulo, de eliminar o de disminuir sensiblemente pues, la intención de votar a los opositores, pues puede establecer, por ejemplo, estrategias como generar un Consejo Nacional Electoral que pudiera ser nuevamente más desequilibrado, ¿ok? Como era costumbre antes de 2021. Eso, por supuesto, es una estrategia posible. Y debemos estar claro que el régimen puede hacer ese tipo de actividades, ese tipo de acciones, o sea, tiene el poder para hacerlo, o sea, en Venezuela, y es importante a lo mejor para quienes nos escuchan fuera, o sea, si bien está contemplado el mecanismo para la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral por mandato constitucional, no es menos cierto que el régimen pues tiene la posibilidad clara, sin ningún tipo de limitación en la práctica, de hacer pues estas designaciones a dedo. En este caso, por supuesto, una forma de desestimular las primarias y también la elección presidencial 2024 es nombrar un Consejo Nacional Electoral distinto al alcanzado o al logrado en 2021, más desequilibrado, más vinculado al régimen. Eso, por supuesto, es una posibilidad. Y nosotros, y ya lo he mencionado ya en varias oportunidades, en Venezuela, si algo tenemos claro, es la incertidumbre que tenemos frente, por ejemplo, a procesos electorales. En este caso, pues es un escenario que tenemos que manejar y estar ya listos, preparados para ello. Politólogo, fíjese, la actualización del registro electoral o aprobar un reglamento del sufragio en el exterior son temas que no se pueden tratar con un CNE con solamente 4 rectores principales, necesita su directorio completo. Tania Amelio ocupaba cargos tan importantes como la presidencia de la Junta Nacional Electoral
y era integrante de la Comisión de Registro Civil y Electoral. ¿Por qué cree que a la fecha ese cargo no ha sido ocupado por su suplente formal, que sería Leonel Parica? Creo que al régimen en este momento no le ha interesado el tema electoral. Y en ese sentido, pues no ha hecho ningún tipo de esfuerzo por hacer una designación del quinto rector. Es la explicación que me doy. Seguramente lo está dejando cuando se esté acercando el momento electoral para generar, pues, insisto, un elemento de caos, de perturbación institucional y de animosidad en cuanto al venezolano y el tema electoral. Por eso que yo me atrevería a decir que hasta el momento hay una designación. Fíjense, por espacio de un año el Consejo ha tenido muy bajo perfil. Las actividades, se habló por ejemplo de una actividad por parte de los rectores Picón y Márquez para plantear una propuesta de reforma en la parte, por ejemplo, del de voto en el exterior. Y fíjense que eso, pues, no se ha sabido absolutamente más nada. Lo único que sabemos, bueno, por ejemplo, Suma te decía ayer, y una cosa muy grave, el registro electoral sigue disminuyendo en Venezuela. Ya habían hecho un anuncio previo y ayer, pues, mencionaban, conforme lo que había publicado el Consejo en Gaceta Electoral, el registro electoral sigue disminuyendo. Y eso es una cosa que preocupa, sobre todo porque, insisto, o sea, las cifras de proyección que tenemos hablan de millones de venezolanos que teniendo el derecho todavía no están inscritos. Sabemos, pues, de alguna manera que no hay ningún mecanismo de promoción a la inscripción y la actualización. Y por otra parte, pues ya mencionaba, desde 2018 no hay inscripción ni actualización de los venezolanos en el exterior. Todo esto hace que el registro electoral en Venezuela sea una base de datos que esté incompleta, que tenga serios déficits. Esa información la publicaron el lunes 5 de junio, el último corte electoral del CNE, Es correcto. y por sexto corte consecutivo han venido disminuyendo electores. Es Una correcto. cifra que no es para nada proporcional, por ejemplo, con la cifra de natalidad que puede tener Venezuela. Uh -huh. Y, Es correcto. y sí, esa negativa, politólogo, del Consejo Nacional Electoral de abrir jornadas especiales para la actualización y el registro electoral. Usted dice que al aceptar la Comisión Nacional de Primarias el apoyo técnico del CNE, se puede abrir un puente, un canal para que se abran jornadas especiales para el proceso de primarias, de registro electoral, pero ya el CNE ha publicado un Uh -huh. documento donde dicen que no abrirán estas jornadas especiales para partidos políticos en específico. Es correcto. Y fíjate que es importante en la evaluación que el Consejo Nacional Electoral hace de las peticiones de la Comisión Nacional de las Primarias. Dice que eso implica una erogación de suma importante de recursos que no tiene. ¿Ok? Y entonces, sin embargo, él se compromete a que, pues, de alguna manera puede tratar de mejorar lo que tiene que ver con el registro electoral. Ana, es importante decirlo, pero en 2021 hubo una promesa del Consejo Nacional Electoral, por lo menos de una parte del Consejo, en cuanto a lo que significaba la municipalización del registro electoral. ¿Qué significa eso? Que por lo menos en cada municipio del país hubiese un punto de inscripción y actualización, que pudieran ser las mismas oficinas de registro civil que están bajo el mandato del Consejo Nacional Electoral. ¿Ok? Eso, por supuesto, pudiera ser una acción que no fuera tan complicada, que no fuera tan onerosa en cuanto a recursos, pero que significara así una mayor probabilidad que los venezolanos en cada uno de los municipios del país pudiera actualizarse sin necesidad de tener que ir a la oficina regional que está en la capital de cada uno de los estados o a la oficina central que está en Caracas. Entonces, esto, por ejemplo, pudiera ser una posibilidad. Otra posibilidad pudiera ser también que hiciera campañas motivadoras para la inscripción y la actualización. Ni siquiera eso lo hace el Consejo. O sea, otra cosa inclusive que pudiera ser que en el pasado era muy común, bueno, por lo menos habilitar puntos especiales de inscripción y actualización en lugares céntricos, por ejemplo, como en espacio del metro de Caracas, por decir un espacio, o parques,
algún tipo de lugar que sea de concentración más o menos importante. El Consejo pudiera plantear eso, no solamente, y creo que lo dice en el informe que hace de evaluación, en el marco de las primarias, sino especialmente entendiendo que el año que viene hay un proceso eleccionario nacional, y nada menos y nada más que presidencial. Entonces el Consejo debería abocarse, entendiendo esta denuncia pública de millones de venezolanos que no están inscritos o que no están actualizados en el registro electoral, buscar los mecanismos para que la base de datos del registro electoral realmente sea consona, sea un fiel reflejo de la realidad del país. Mire, y estando desde Chile, ¿cómo ve las elecciones primarias en el exterior? Que no va a tener intervención el Consejo Nacional Electoral, que va a ser presencial y que se ha creado una aplicación para que las personas en 81 ciudades del mundo actualicen sus datos de residencia si ya está inscrito en el registro electoral. ¿Cómo ve esa activación del venezolano en el exterior por este proceso de elecciones? Bueno, yo voy a ser muy franco, me preocupa, y lo he dicho en varias entrevistas, pues el tema de la inscripción, mejor dicho, de la actualización en el registro electoral. Creo que los tiempos van en contra. Esta aplicación debería, según Casal, lo decía, lo leí ayer, supuestamente debería estar esta semana ya activa para efecto de que todos los venezolanos que están fuera del territorio nacional, que ya están inscritos en el registro electoral, pueden actualizar sus datos. Vamos a tener por espacio de un mes para que esto ocurra. Creo que un tiempo un poco corto, pero además todavía no se ha dado mayor información en qué consiste la plataforma. Bueno, hablábamos de los mitos. Por supuesto que el venezolano común creo que tiene por lo menos una parte, pues temor a lo mejor de dar sus datos personales en una plataforma, por más que se vincule con la oposición. Entonces, eso por una parte es un elemento en contra. También hay una desmotivación, hay bueno, sin duda alguna, yo me atrevería a decir que hay un poco interés, o por lo menos en algunos sectores dentro de los venezolanos en el exterior, por lo que tiene que ver con el tema político venezolano. Y eso también, por supuesto, complica la participación en unas elecciones de esta naturaleza. Sin embargo, bueno, en Chile tenemos 4 ciudades donde potencialmente pudiera haber votación. Está haciendo ya el grupo organizado. Estamos pensando en la promoción de primero esta plataforma para que la gente se actualice y después el montaje como tal del proceso. Pero insisto, no es fácil. El venezolano en el exterior, pues ciertamente le toca una realidad compleja. En el caso de los venezolanos en Chile, sabemos también por los episodios xenofóbicos, es más compleja aún. Por tanto, pues una elección primaria a veces no es siempre un tema prioritario. ¿Qué reto tiene la sociedad civil, señor Jesús, para que el electorado pase a ser más participativo, más activo en las primarias, para que ejerza presión, así como hizo esa oposición en Turquía? Fíjate, yo creo que uno de los primeros retos que tienen los partidos, los candidatos, todas las organizaciones, inclusive los medios de comunicación en Venezuela, en el marco no solamente de las primarias, sino a la luz de la elección presidencial 2024, es hacer entender el papel que tiene cada uno de los ciudadanos en el marco de procesos autoritarios de elecciones. O sea, vamos a estar claros, hay elecciones en regímenes autoritarios y no de ahora, y sin embargo, la diferencia la puede hacer cuando sectores organizados y el ciudadano común pues pelean porque pues, de alguna manera las condiciones sean mejores, vigila, monitorea, hace observación, hace denuncia. O sea, yo creo que es importante esto, por ejemplo, que hace Súmate, que hacen las organizaciones de observación electoral nacional. O sea, todos y cada uno de los actores que tengan posibilidad de hacer llegar a los venezolanos la idea de que el voto es necesario, es un mecanismo de cambio y hay posibilidades en la medida que nos unamos todos. Tú hablabas de una participación masiva, eso es muy importante, pues yo creo que eso puede hacer cambiar un poco, puede generar interés y puede generar también la posibilidad de que se incorporen a esta lucha democrática por el voto. Mire, ¿y cómo debe ser ese candidato opositor que una a todos los venezolanos y que logre la posibilidad de que no haya candidatos que se inscriban aparte? Eh, bueno, la posibilidad de que candidatos que se inscriban aparte eh, está dada y no hay forma ni manera, entiendo yo,
de que podamos pues restringirlo. De paso, un espacio democrático, pues todo el mundo tendría derecho a hacerlo. Ahora, si estos candidatos se vinculan con sectores de oposición y participan en la primaria, pues ya no quedaría duda de que no podrían entonces lanzarse por fuera después de medirse internamente. Mm. ¿Qué esperaría yo del candidato? ¿Qué esperaría Ujú. yo del candidato opositor? Yo esperaría que, en primer lugar, hubiese un esfuerzo real por aglutinar, por sumar voluntades, no solamente dentro de los sectores opositores clásicos, tradicionales, sino dentro de todos y cada uno de los venezolanos que hoy en Venezuela y fuera del territorio nacional están descontentos, están insatisfechos con lo que ha significado este régimen chavista madurista. Yo esperaría eso. Creo que hay una enorme disidencia, no solamente la abierta, por ejemplo, como el Partido Comunista o otros partidos que estuvieron vinculados con el chavismo y hoy en día no lo están, sino de ciudadano común que ha entendido, sobre todo este año, pues lo que ha significado este régimen desde el punto de vista de la burla, a sus expectativas, a sus demandas, lo del aumento, los no aumentos salarial en mayo, el tema de la corrupción que ha sido tan grotesca. Bueno, ahorita está surgiendo un caso en Colombia que es de especial cuidado y que tiene que afectar a Venezuela porque supuestamente está involucrado el país, no sabemos en qué parte, pero entendemos que no una buena parte del país, en el financiamiento ilegal de la campaña de Petro, el actual presidente. Todo esto hace ver que finalmente este régimen tiene enormes debilidades y que la gente lo sabe. El candidato opositor debería tratar no solamente de tender puente con todos los sectores de la oposición que son variados, también con aquellos que no quieren saber nada de política, que también es una parte importante, pero también con estos sectores que hoy en día se sienten pues burlados por el régimen y necesitan una esperanza, necesitan la posibilidad de pensar que hay un país distinto. Eh, Politólogo, ¿le hace seguimiento usted a estas encuestas de las más reconocidas que hay en el país, que han mantenido desde que comenzó el año como a dos candidatos siempre en los primeros lugares o de apoyo de tendencia? Está el caso de María Corina, está el caso de un comediante, Benjamín Rauseo. ¿Usted cree que las encuestas del país, los estudios de opinión, están siendo una real radiografía de Venezuela? El tema de las encuestas es, sin duda alguna, una materia muy, muy complicada. O sea, nosotros vemos no solamente en realidades latinoamericanas, sino inclusive en mundiales, como pues proyecciones, y recordemos que en las encuestas muchas veces son proyecciones, son reflejos de un momento determinado que no se adaptan finalmente al resultado final. Yo creo que el tema de las primarias es especialmente complejo de analizar a través de una encuesta. Creo que en este momento hay preferencias, eh, pero no me atrevería a decir que pueden ser fiel reflejo de lo que va a finalmente ocurrir en octubre. Creo que aquí, a ese momento, pues pueden ocurrir muchas cosas de toda naturaleza que pueden alterar pues, el curso un poco de lo que en este momento puedan ser los posibles resultados. Ahora, politólogo, analicemos un poco el gobierno. Usted dice que una de las razones por la que el CNE no tiene un directorio completo es porque el oficialismo no está muy centrado en el tema electoral en este Es correcto. momento. ¿De qué se está ocupando el gobierno? ¿De qué se está ocupando Maduro? Su preocupación ahorita se centra en esa legitimidad que busca de la comunidad internacional. Bueno, Maduro cuenta ciertamente con ventajas comparativas con respecto, por ejemplo, a años anteriores, hoy en día de la región, mayoritariamente, pues, es un gobierno que pudieran estar vinculados. Yo no me atrevería a decir por un tema eminentemente ideológico, creo que hay otros conjuntos de elementos también por los cuales hay nexos, pero bueno, es indudable la posición del gobierno mexicano de López Obrador o de Fernández de Argentina, bueno, lo que dijo Lula con respecto a la narrativa, pues deja muy claro la posición de Brasil con relación a Venezuela. Por supuesto, esto es muy distinto a lo que ocurría en años anteriores, donde había una mayor oposición a Maduro. Yo no creo que el tema de la legitimidad en principio le pudiera preocupar, por lo menos en la región.
A lo mejor sí, pues la Unión Europea y Estados Unidos siguen teniendo una posición fuerte con relación a lo que significa un esquema autoritario, el esquema autoritario de Maduro. Ahora, ¿en qué se ha ocupado el gobierno o el régimen? Bueno, sobre el tema salarial, obviamente no. Y quedó claro pues que estas medidas pues no son ni reflejo ni cumplen con las aspiraciones o demandas de la sociedad venezolana. Una sociedad, por cierto, que está muy activa desde enero. La protesta de maestros fue clave, pero a partir de ese momento yo he visto que no ha dejado de estar presente y hay una animosidad muy importante con relación al nivel de hasta qué punto está cumpliendo el gobierno o el régimen con mis necesidades o mis expectativas. Eso por una parte, y por otro lado, como lo señalaba, el tema de la corrupción es gravísimo. Pues yo estuve en Venezuela por espacio de 3 meses y pude pues ver de frente, porque me moví mucho en la calle, pues lo que significa el malestar por todas estas evidencias de lo que significan pues la significativa diferencia entre los sectores que están en la élite o los que están vinculados con la élite, porque ya vimos que no solamente son estos actores tradicionales, sino también pues los que están alrededor, ¿okay? Mm. Y el resto del país. Entonces, esa diferencia pues también han marcado pues sin duda alguna una materia de opinión que el régimen sabe que hay y por eso seguramente vendrán acciones, ya sea tratando de estimular el voto opositor o tratando de recuperar el voto chavista, pero que en este momento queda claro que pues, o sea, no está en su mayor fortaleza desde el punto de vista de expectativas sociales el gobierno de Maduro. Y divisiones, ¿ve usted divisiones dentro del PSV por eso de que por el tema de la corrupción han sacado de la escena pública a una de las alas del PSV fuertes, como era Tarek El Aissami? Fíjate, yo creo que hay dos realidades dentro del PSUV. La élite, que a pesar de todos, a pesar del quiebre de una de, como tú señalas, una de las alas, una de las facciones del madurismo, sin embargo, yo no veo, por lo menos una impresión, un mayor requebrajamiento a nivel de la élite, pero el otro nivel es la base del chavismo. Y esa base sí creo que está de alguna manera golpeada, insisto, por la realidad económica social, por una parte, después por las diferencias. Por supuesto, yo también creo que hay sectores que tienen que haberse preocupado por lo que significó, por ejemplo, la muerte de Azuaje o de N33. Gente vinculada con el oficialismo que muere en muy extrañas condiciones, un suicidio o cirrosis hepática, pero que estaban en manos de alguna manera del régimen y demuestra que el chavismo no, inclusive los que forman parte de él, no están totalmente asegurados en cuanto a su integridad, que cualquiera el día de mañana puede estar en el paredón. Y eso es muy complicado a la hora de mostrar lealtades o mostrar vinculación, porque si yo no creo que finalmente supuestamente quien me lidera, quien constituye mi autoridad, me pueda defender, y ahí, de alguna forma, pues ese nexo puede ir requebrajándose. Y si pienso, por ejemplo, los militares seguramente a lo mejor apoyan en gran medida el régimen, no son capaces de tomar una posición contraria ante las violaciones constitucionales o derechos humanos y todo lo demás, porque creen que se sienten protegidos. Bueno, con todas estas demostraciones en estos últimos meses, creo que lo pueden poner en revisión. Entonces, eso es importante también establecerlo. Insisto, no creo que la élite del chavismo, por lo menos, ya ha mostrado debilitada o resquebrajada, pero la base del PSUV, yo creo que ciertamente en este momento está muy golpeada. Y no quiero dejar de agregar un elemento adicional que también se incorpora al análisis. La salida de Guaidó del país finalmente también tiene que ser un duro golpe, especialmente para los sectores más radicales del chavismo madurismo que anhelaban, que aspiraban que estuviese bajo las rejas, detrás de las rejas, perdón, que hubiese sido preso, al igual que parte del ala de Tarek El-Aissami. Entonces, el hecho de que Guaidó esté en los Estados Unidos, que sin ningún tipo, hasta el momento, de sanción por parte del régimen, también moral, anímica, culturalmente, tiene un impacto dentro de las bases del chavismo madurismo.
Desde el 2014, Nicolás Maduro ha mantenido como un mismo capital electoral de poco más de 2 millones, 3 millones de votos duros, lo que llaman algunos especialistas. Ese capital electoral puede estar en riesgo por este escenario de insatisfacción social que sienten eh, las mismas bases del chavismo. Estemos claros, si alguna fuerza o partido político en Venezuela tiene capacidad de movilización, de presión, de articulación, es el PSUV. No tenemos la menor duda de eso. Los sectores opositores, inclusive los partidos más tradicionales, no tienen esa misma llegada, esa misma capacidad de convocatoria que tiene el PSUV. Teniendo eso claro, yo sí me atrevería a decir que esa base del chavismo madurismo, en este momento por lo menos, o sea, hay una parte que pudiera estar seriamente decepcionada, que pudiese estar motivada inclusive a no participar, por lo menos en primera instancia. Mm. ¿Y qué me dice de esos partidos de izquierda, como el Partido Comunista de Venezuela, todos esos partidos que han sido intervenidos y que hoy son una voz crítica dentro del mismo izquierdismo? Fíjate que con relación al Partido Comunista, yo días atrás hice un hilo en Twitter eh, porque llamaba la atención de por qué ocurre en este momento la intervención, la presunta intervención de la directiva del Partido Comunista. Hay unos que señalaban, bueno, que el Partido Comunista tiene pues, ascendencia, tiene voz dentro de comunidades fuera del país, y eso puede también hacer mella dentro de la credibilidad de izquierda del régimen de Maduro. Eso es una posibilidad. Sin embargo, yo, en la misma línea de lo que comentaba anteriormente, creo que hay sectores importantes dentro de las bases del chavismo madurismo, del PSUV, que están molestas, que están frustradas, que están insatisfechas notoriamente y pudieran buscar una alternativa. La alternativa a lo mejor no siempre o no será a lo mejor la más clara, la oposición venezolana por ser el sector que siempre han antagonizado, pero pudiera generar algún tipo de interés, pues otro conjunto de actores vinculados antes con el chavismo, por ejemplo, y que hoy en día adversan o confrontan el madurismo. Por eso es que yo creo que en un momento no electoral, porque en un momento electoral es más sensible el asunto, en un momento no electoral, en este caso 2023, pues el régimen puede tratar de meter la mano en el Partido Comunista, como metió la mano en otros partidos, tanto de oposición como de disidencia del chavismo, para que esto no constituya un peligro. Y bueno, ya finalmente, politólogo, usted es profesor de la Universidad Central de Venezuela y el día que sale publicado este foro, el 9 de junio, son las elecciones de autoridades que tienen 15 años sin desarrollarse y que ya tuvieron un primer traspiés porque fueron suspendidas hace 2 semanas atrás. Dicen muchos especialistas que lo que pasa en estas elecciones puede ser como eh, una ventana para poder ver qué puede pasar con las primarias o con las presidenciales 2024. ¿Qué piensa usted de estas elecciones de la UCB que serán sin el CNE? Yo tengo muchísimas expectativas, estuve haciendo seguimiento del proceso electoral hace semanas atrás. Me preocupó muchísimo las fallas, las debilidades, y como usevista, como profesor, me hubiese gustado que la Comisión Electoral pues, explicara más a fondo exactamente cuáles fueron esos elementos que pusieron en riesgo y obligaron a la suspensión del proceso. Me gustaría. Espero y entiendo yo que pues todos los candidatos y la institucionalidad y la presión también de los ucevistas ha hecho pues que afinen todo lo que tiene que ver con el registro electoral, con la elaboración de las boletas, con la distribución del material, para que finalmente este 9 de junio el proceso se cumpla de la mejor forma posible. Por supuesto, este es un proceso que convoca pues a muchísimos venezolanos y constituye una muestra de lo que nosotros tenemos en esencia, que es nuestra naturaleza, nuestro talante democrático y nuestra creencia en el voto como que mecanismo de cambio. Eso, por supuesto, puede ser una señal de lo que significa el interés que tenemos los venezolanos en cambiar lo que son estructuras importantes, en este caso como la autoridad de la Universidad Central de Venezuela, de la forma pacífica como corresponde. Ojalá esto sea un ejemplo de lo que pueda ocurrir en las primarias. ¿No? En las primarias, por supuesto, un proceso, el voto en el exterior va a ser manual. Y, por ejemplo, le decía a la comunidad de venezolanos aquí, hay que estar muy pendiente de todas las fallas,
de las malas prácticas que pudo haber incurrido la Universidad Central, la Comisión Electoral, pues no cometerlas aquí. Y imagino que todas las comunidades organizadas en el exterior, que tenemos la responsabilidad del montaje del proceso en el exterior, por supuesto bajo la tutela, bajo la dirección de la Comisión Nacional de las Primarias, estamos pendientes precisamente de eso. Porque esta elección de la Universidad Central de Venezuela y las primarias opositoras 2023 son el preámbulo de lo que va a ser la elección presidencial 2024. En la medida que esto sea lo mejor posible, pues un espaldarazo a ese ánimo que debemos tener en cuanto al voto como mecanismo de transformación en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a el politólogo Jesús Castellanos Vázquez, que nos acompañó en este foro de todos los viernes, especialista en sistemas y procesos electorales. Le agradezco su análisis y su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Y a todas las personas que se conectaron a este foro, agradecida. Será hasta la próxima.